Yo conozco muy bien a Miguel Ángel, tengo que decirles que ha sido él el que no trajo al mundo a mis gemelas, pero como si las hubiera traído, porque fue el que me dio la primera noticia. O sea, un ginecólogo de excepción del grupo HM y mi Instituto Médico Integral. Miguel Ángel, vamos a hablar de una patología importante, ¿verdad?, que afecta a muchas mujeres y que es el prolapso genital. Vulgarmente conocido, se me ha bajado la matriz, he oído yo muchas veces en mi pueblo, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, eso en los pueblos es muy típico, se me ha descolgado algo, noto un bulto abajo y es muy frecuente que habitualmente vaya asociado a algún tipo de síntoma más, no solamente la sensación de peso en los genitales externos, sino también todas aquellas patologías asociadas a los órganos que se han prolaxado por vía vaginal habitualmente. Como muy bien has dicho tú en la introducción, es el descenso de las paredes vaginales como consecuencia de que se hernian, caen hacia, por efecto de la gravedad, todos los órganos que se encuentran situados a ese nivel, es decir, a nivel de la pelvis. Normalmente todo esto es fruto de muchas causas. Una de ellas, y muy importante, es el parto como tal, y el tipo de parto que haya podido haber ha generado en muchas ocasiones pues pequeñas lesiones en lo que es el suelo de la pelvis, que ha generado la falta de contención de esos órganos por parte de lo que llamamos el diafragma urogenital, es decir, lo que contiene a esos órganos de la pelvis. Vamos a recordar el teléfono, si te parece, Miguel Ángel, 925 28 87 91. Pasen a su consulta médica, a su consulta hoy de ginecología con el doctor Miguel Ángel López. Háganos la consulta que ustedes consideren oportuna, que el doctor le responderá. Hoy hemos planteado ese tema, pero ustedes, por supuesto, pueden plantear la consulta que ustedes quieran, porque afecta a más mujeres y ha aumentado el número de casos, porque es verdad que a lo mejor veíamos estos casos antes en mujeres de más avanzada edad y ahora lo estamos viendo en gente más joven. Miguel Ángel. Sí, bueno, habitualmente lo que sí es cierto es que el tipo de vida actual ha conllevado o conlleva que se vean estos casos no porque no existieran, sino porque la mujer se preocupa más por consultar, por acudir al especialista y pone más de manifiesto la sintomatología que le está generando este problema. La mujer está mucho más preocupada de su salud y esto pues ha conllevado que las estadísticas del número de casos que acuden a las consultas aumente, pero no por el hecho de que los casos sean menos, sino por el hecho de que la gente acude más a consultar por estos problemas. Y lo más importante, Miguel Ángel, es que no tenemos por qué vivir con un prolapso genital, sino que un prolapso genital se puede curar de varias maneras. Vamos a hablar... Afortunadamente vivimos ya la ciencia y la medicina no solamente en el campo de la prevención, sino en el campo de las técnicas que utilizamos, ya sean quirúrgicas o médicas, ha generado que las pacientes no deban de vivir con estas alteraciones que disminuyen mucho su calidad de vida. Miguel Ángel, si te parece, ahora vamos a contar las diferentes formas que tenemos para vivir sin un prolapso genital, incluso que desaparezca ese prolapso. Pero antes vamos a irnos a Mora. ¿Te gusta Mora, la localidad de Mora? Me encanta. No, vamos a darnos una vueltecilla, nos viene cerquita además. Y allí está nuestra amiga Carmen. Carmencilla, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció usted hoy? Pues mira, quisiera hacerle una pregunta al doctor. Claro que sí, cuéntenos. Pues mire, la semana pasada, pero ya llevo yendo más tiempo, la semana pasada estuve en el ginecólogo en Toledo. Entonces me ha dicho, porque me se escapa la orina, entonces me decían que tenía la vejiga caída, pero resulta de que dicen que no la tengo caída. Me han hecho bastantes cosas y no la tengo caída. Lo que tengo son pólipos en la vejiga. Eso, mire usted, ¿qué gravedad tiene eso? Hola Carmen, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, tal y como me cuentas, parece ser que el problema no es solamente de índole ginecológico, sino que hay alguna patología en el campo de la urología que puede ser el que te está generando esas pérdidas de orina. Fundamentalmente, según dices, puede estar relacionado con la presencia de pólipos vesicales. El hecho de que exista un pólipo vesical, ya se sale un poco de la especialidad de la ginecología, pero sí puede generar una irritación de lo que es la vejiga por dentro, de lo que es la mucosa vesical, que aumente las pérdidas urinarias. Depende también de la localización de esos pólipos, evidentemente. La solución habitualmente no es complicada y te tienes que poner en manos del especialista en urología, porque probablemente con una cistoscopia y una resección, una cistoscopia que es ver la vejiga por dentro, con un aparatito que ve por dentro todo lo que es la piel que recubre por dentro la vejiga, la mucosa vesical, y quitar esos pólipos que harán que de esa forma no tengas ese factor irritante que haga que pierdas la orina, si esa es la causa. Dime, Carmen.
Pero mire usted, ¿eso es cosa grave o qué le parece a usted? Estoy Hombre, un poco asustada. normalmente los pólipos suelen ser benignos, pero evidentemente hay que analizarlos cuando te los quiten. La técnica para quitarlos, para resecarlos, es bastante sencilla, pero evidentemente el análisis del patólogo, es decir, del señor que vea luego al microscopio las células de esos pólipos, serán las que en definitiva nos dejen tranquilos. No obstante, quédate tranquila porque la mayoría de los casos no suelen dar ningún problema, ¿eh? Mire usted, me han mandado Tobiaz, Sí. comprimidos. ¿Eso es para que se desaparezcan o para No, qué es eso? no, el Tobiaz es una medicación que sirve para que la vejiga no tenga una actividad excesiva y que se contraiga de una forma muy brusca y eso haga que pierdas las gotas de orina que pierdes en determinados momentos por la irritación que producen los pólipos. Pero el Tobiaz no te va a quitar los pólipos, sino lo que va a hacer es disminuir la sintomatología que ellos producen. Sí. Bueno, pues, Carmen. pues muchas gracias. A Pues ti, gracias Carmen. a ti. Tengo que volver a los 6 meses. Bien. Sí, bien, muy bien. Así que a ver qué pasa. Te dejamos un poquito más tranquila por lo menos, Carmen. Vale, sí, muchas gracias. Que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego. Nos hablaba Hasta de luego. Carmen, de pérdida de orina, y también el prolapso genital puede provocar incontinencia urinaria o anal. Son algunos de los síntomas que empiezan a aparecer, porque hay veces que son asintomáticos esos prolapsos. Sí, hay un porcentaje muy importante de casos en los que la paciente no tiene prácticamente sintomatología, sino la propia de sentir esa sensación de ocupación a nivel vaginal. Normalmente el prolapso puede darnos dos síntomas que son contradictorios en muchos casos. Por una parte, las pérdidas de orina o todo lo contrario, es decir, la retención urinaria, porque hace un efecto de taponamiento, llamamos los especialistas efecto pesario, que comprime Un peso. Eso es, comprime la uretra y la obstruye, lo cual dificulta la salida de orina en determinadas ocasiones. Es decir, que cualquiera de los dos síntomas son síntomas importantes para consultar al especialista. Pues a ver, tenemos otra consulta, Miguel Bien. Ángel. A ver qué nos dice Jacoba, que nos llama desde Guadalajara. Muy buenos días, Jacoba. Buenos días. Muy buenos Buenos días. días. Cuéntenos. Yo voy a hacerle una consulta. Díganos. Yo llevo, por ejemplo, pues un par de meses o por ahí que me escocía bastante al orinar. Pero Sí. después tenía mucho picor, por dentro y por fuera. Casi por fuera más que por dentro. Entonces fui al médico de cabecera y me mandó que me lavara con betadine vaginal. Como no se me pasaba, pues entonces me mandó al ginecólogo. Entonces fui al ginecólogo, me estuvo mirando y me dijo que no tenía nada. Solamente que tenía, pues que la piel muy fina. Y entonces de eso me venía la irritación que tenía. Me mandó una crema que se llama Colpotrofin. Coltropofin, esa. Que me la diera los primeros días durante 10 días y después 2 veces a la semana, hasta que se me curara. Pero esto no se me cura. Me dijo el médico de cabecera, tú te vas dando 2 veces a la semana, pero o sea, que te lo introduzco en la vagina y si no se te pasa, pues vienes. Entonces, como todavía no se me ha pasado y ahora acabo de poner esto, pues digo, a ver el doctor qué me dice. Hola Jacoba, buenos días. Vamos a ver, en primer lugar me gustaría saber tu edad. ¿Mi edad? Sí. Pues tengo 81. Claro, tienes 81 años. Los síntomas que aquejas probablemente tengan relación con la falta de secreción de determinadas hormonas por parte de tus ovarios, porque ya eres una mujer mayor. Sí. Y por eso la vagina y lo que son los genitales externos se adelgazan. La piel, como muy bien te ha dicho tu médico, y la mucosa, que es lo que recubre a la vagina por dentro, se hace muy delgadita. Eso genera picor, desazón, escozor y a veces grietas en la entrada de la vagina y en la zona externa que son muy incómodas. Sí. Bien, en estos casos lo primero que hay que hacer es descartar la posibilidad de que haya una infección vaginal o alguna alteración que no sea exclusivamente debida a este problema. Una vez descartado, que supongo que ya lo habrá hecho tu médico, pues atribuiremos todo el problema a una causa por déficit de estrógenos, de las hormonas que producen o que han dejado de producir tus ovarios ya hace unos años. Sí. Bien, te han prescrito el colpotrofin. El colpotrofin son hormonas, son estrógenos locales que actúan a ese nivel y que evidentemente en una mujer de tu edad hay que insistir mucho en su aplicación para que realmente el efecto deseado se ponga de manifiesto. Normalmente
en poco tiempo no vamos a notar grandes síntomas. Pero sí es cierto que existen actualmente preparados también similares al colpotrofin, que tienen una vida más larga y que además de eso actúan de una forma más rápida y van asociados a hidratantes y sustancias que impiden esa sensación de desazón y de escozor que tú tienes. Por tanto, yo creo que deberías de volver a ser reevaluada o, en principio, insistir un poquito más con el colpotrofin para ver qué tal es el resultado del tratamiento. Sí. Cuéntame. Jacoba. ¿Alguna pregunta más, ¿Alguna Jacoba? preguntilla que tenga usted más? No, solamente eso, que sé como no se me pasa, pues yo estoy preocupada. Pues hay que esperar un poquito, como dice el doctor Miguel Ángel. Jacob, a ver cómo va el tratamiento y luego si continúa ese escozor que usted nos cuenta, pues entonces habrá que volver a visitar. Pero de momento vamos a esperar un poquito. Bueno. Que a veces nos impacientamos, que queremos que los medicamentos nos hagan un efecto ¡pum! Rápido. ¿A que sí? Bueno, muchísimas gracias. Nada, Jacoba, que Jacoba. tenga un buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Es verdad que nos pasa a todos, ¿eh? Nos Sí. tomamos, cuando nos encontramos mal, este fin de semana me pasaba con mi abuelo, que estaba allí en el pueblo y el hombre tiene una pequeña hernia y estaba, no se me quita, no se me quita. Digo, vamos a ver, abuelo, que ya con 87 años has aprendido a ser paciente. Hay que ser pacientes, ¿verdad? Y a veces queremos que el medicamento actúe antes de lo que puede actuar, sí, hay que saber esperar. Volviendo a esos síntomas, decíamos, tanto pérdidas como esa sensación de peso, que no sé si Miguel Ángel se puede parecer a ese peso que sentimos las mujeres cuando estamos embarazadas, que tienes como un peso ahí, y dices, ay, Dios mío, qué peso, que va aumentando conforme van avanzando los meses de embarazo. Es muy parecido según la quejáis o decís cuando venís a la consulta. Lógicamente, el peso de todo lo que es el útero gestante lleno con una criatura y los órganos anejos, la placenta, el líquido, hacen que aumente la presión en el suelo pélvico. De hecho, el hecho de quedarte embarazada, aunque el parto luego sea vía abdominal, sea por cesárea, no implica que no podamos tener riesgo de tener posteriormente prolapso por esos 9 meses en los cuales el útero ha estado haciendo esa presión continuada sobre los órganos pélvicos y el suelo pélvico en sí. Lo que está claro es que no vamos a mantener en silencio esas molestias que muchísimas mujeres, y lo sabemos de generaciones, pues como de la edad de Jacoba, pues han tenido incluso más de un parto, porque antes tenían muchos más hijos que ahora. Entonces vivían con esos síntomas en silencio y ahora, hoy en día, hay una avanzada técnica quirúrgica que permite que eliminemos esos prolapsos, que es lo que queríamos hablar antes. Miguel Ángel. Sí, es así. Lo que pasa que es importante que el especialista pregunte a la paciente. Muchas veces la paciente que aqueja un problema de este tipo da por hecho que la pérdida de orina forma parte de la normalidad a esa edad y no le da ninguna importancia, salvo que sea una sintomatología excesivamente incómoda. No le da importancia, pero hay que darle importancia. Eso Importancia queremos darle a la consulta de hoy, nuestra consulta con el doctor Miguel Ángel López. Continuaremos después de la publicidad, volvemos enseguida, no se muevan de ahí, tenemos muchísimo programa por delante para que ustedes puedan consultar. Doctor, un buen tema tenemos hoy sobre la mesa y nos vamos a ir hasta herencia. Bien. Ahí está nuestra amiga Sagrario. Muy buenos días, iba a decirle herencia, Sagrario. ¿Cómo está? Hola, buenos días, bien. Me alegro muchísimo. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Mire, quisiera preguntar al doctor, Sí. porque yo me pasaba lo mismo con lo de la orina, que me se escapaba. Estuve al fin de la orina, me mandó unas pastillas y parece que me se han sujetado un poco. Pero luego tuve que ir al ginecólogo porque es que me sacaron 2 pólipos, que me tengo que operar. Y entonces es que operaron al marido de corazón, digo, pues primero a él y luego a mí. Pero es que sangro. Llevo ya un poco de tiempo que estoy sangrando. Muy bien. Vamos a ver, probablemente a lo que te refieres es a que tienes pólipos dentro de la matriz, dentro del útero, que probablemente lo que te van a hacer es una técnica que se llama histeroscopia, que es para entrar dentro del útero y quitarte esos pólipos que son la causa de esos manchados que tienes. Es decir, normalmente los sangrados se producen porque esas estructuras, esos polipitos que tienes dentro del útero trastornan la pared uterina de la cavidad del útero y se producen sangrados fuera del ciclo o, si habías dejado de tenerlos, empiezas a tenerlos de nuevo, pero de una forma completamente acíclica, es decir, irregular. Cuando te quiten los pólipos, habitualmente el problema cederá. Sagrario. Bueno, pues no... No sé si he respondido a tus dudas. ¿Tienes Sagrario. alguna duda más? Sí, Sí, ¿no?
Sí, me dijeron que me los tenían que quitar, para que tuviera con 4 días el síntoma y luego ponerme la papina y sacármelos. Bien. Sí, sí, bien, pues muy bien indicado y nada, confía en tus médicos porque lo están haciendo perfecto, ¿eh? Bien. Vale. Pues te dejamos un poquito más tranquila. Gracias a ti. Gracias. Que se mejore también su marido. Muchas gracias, hermosa. Un besico, un besico. Otro para ti. Adiós, Agrario. 11:15 de la mañana, estamos en directo en Castilla-La Mancha, en el Corazón, 925 28 87 91. De los temas que hemos puesto hoy sobre la mesa con nuestro especialista en ginecología son los prolapsos genitales, que ya sabemos que muchas mujeres han sufrido y sufren en silencio y tienen una solución. Yo leí, a los 80 años el 11% de las mujeres ha sido sometida a cirugía reconstructiva por prolapso genital. Cirugía reconstructiva, a veces esta palabra, como que si no sabemos bien lo que significa, nos asusta un poco. Bien, la cirugía reconstructiva del suelo pélvico lo que pretende es intentar llevar al estado más parecido a la normalidad, al estado fisiológico previo al problema, el aparato genital y lo que es el suelo pélvico. Para esto, gracias a la colaboración con la ingeniería y con determinados especialistas que han diseñado determinadas estructuras que denominamos mallas, hemos llegado a poder solucionar estas situaciones fortaleciendo aquello que se ha debilitado. Es muy parecido a cuando tenemos una hernia, por ejemplo, en la pared abdominal. Nos ponen una malla para que se fortalezca la pared abdominal y no se nos salga el intestino. Pues aquí es una cosa muy similar. Lo que se hace es introducir entre la vagina y el órgano prolapsado, como por ejemplo puede ser la vejiga, unas estructuras que denominamos mallas para que hagan la función que ha perdido lo que habitualmente lo contenía, que era el suelo pélvico, el diafragma urogenital. Entonces, de esta forma arreglamos o paliamos en gran medida todos estos problemas. Existen múltiples mallas y múltiples técnicas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no existe una técnica que sea la panacea 100% y que arregle el problema completamente. Lo que sí es cierto es que ha mejorado mucho el pronóstico de estos casos y llegamos prácticamente a poder desarrollar una vida completamente normal. ¿Qué es lo que tratamos al final? Una vida normal de nuestros pacientes. Nos vamos hasta Jofrín. Margarita, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Pues bien. Me alegro. Cuéntenos, a ver, ¿qué consulta tiene para el doctor? Pues mire, que tenía pérdidas de orina y me han operado y me han puesto una malla. Y ya no tengo pérdida de orina, pero a ver si sé explicarme. Sí, ya verá que bien lo cuenta usted. Pero ahora orino más que antes, tengo que ir al servicio antes, más que antes de operarme, y me han mandado unas pastillas, pero cuando voy a orinar me cuesta ahora orinar, pero voy muy a menudo al servicio. Margarita, es muy común lo que estás refiriendo y se debe fundamentalmente a que a veces hay que reeducar. Una vez que ponemos la malla, hay que reeducar de nuevo a la vejiga para que realice su función. De ahí la importancia de lo que es la rehabilitación del suelo pélvico. No podemos centrarlo solamente todo en la técnica quirúrgica. Habitualmente la malla, cuando se coloca, hay un tiempo en el cual se puede producir una cierta irritación o un cierto compás de espera en el cual la vejiga se tiene que adaptar o integrar esa malla en su funcionamiento normal. Por eso es importante que no solamente coloquemos la malla, sino que hagamos rehabilitación para reeducar a esa vejiga en su función habitual. Normalmente también hay otros síntomas asociados, no solamente la incontinencia, o que fomentan que esté la incontinencia, como puede ser el déficit de determinadas hormonas como los estrógenos. No solamente haber puesto la malla nos garantiza el buen resultado de la técnica, sino también un tratamiento adecuado coadyuvante, es decir, asociado a la malla. Estrógenos locales, rehabilitación, determinadas conductas preventivas para que la vejiga no vuelva a caer, y todo eso es un todo que va a fomentar que tu vida mejore en un corto o medio plazo, ¿eh? Y entonces las pastillas sigo tomándomelas.
Eso tendrás que hablarlo directamente con el especialista que te lo ha prescrito, pero normalmente estas pastillas, si son pastillas para disminuir la hiperactividad de la vejiga después de ponerte la malla, son convenientes durante un tiempo y tu especialista, en el momento que vea que vas mejorando, te irá disminuyendo la dosis hasta terminar o dejar de utilizarlo si así él lo estima oportuno. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo tengo ganas de orinar y voy al servicio y me cuesta hacerlo. Claro, porque probablemente lo que ocurre es que todavía esa malla no se ha integrado por parte de la vejiga y todavía te comprime un poco y se produce una ligera retención hasta que esa vejiga vuelva a coger su tono, que verás cómo no se te producen esos episodios. A veces también puede ocurrir que tengas más medicación de la que precisas, por eso el especialista debe de ir viendo cuál es la necesidad y la dosis que precisas en cada momento. Ya, pero es que hasta julio no tengo que ir hasta últimos, entonces no sabía qué hacer, si seguir tomándolas. Hombre, lo adecuado, si tienes este problema, es que consultes antes por si hay algo que no va adecuadamente en el tratamiento prescrito, porque eso puede pasar a cualquier paciente y en cualquier patología. El tema es el acceso al centro sanitario, que evidentemente tiene que ser lo más adecuado posible y con una pauta correcta según la patología que tienes. Por tanto, tu especialista te habrá dicho un tiempo, pero a lo mejor ese tiempo es más del habitual por algo sobrevenido y debes de pedir cita de nuevo si no te encuentras bien, lógicamente. Pues eso. Margarita, Vale. muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Un besito. Encantado, Margarita, un adiós. besito, encantada de saludarla. Nos vamos hasta Torrijos. Allí está Luisa. Buenos días, doña Luisa. Buenos días. ¿Qué tal está? Pues bien, Me alegro mucho. Pase su consulta, cuéntenos. pues mira, yo hace muchísimo tiempo pues tengo como muchos picores y como la piel como escamada, con unos dolores y yo por pomadas y todo que me he echado no se me quita. Yo que quisiera saber qué es. Es como una especie de herpes o yo no lo sé qué es. ¿Qué edad tienes, Luisa? 54. 54 años. ¿Has acudido al especialista para que te Pues valore? voy a la ginecóloga, me ve, pero vamos, se conoce que no le da importancia porque no me dice nada. Ya estás en la menopausia, supongo. Sí, ya Bien. me ha pasado. Hombre, normalmente en muchas ocasiones, ya lo hemos hablado con anterioridad o en otra consulta, el tema puede ser debido al déficit de las hormonas que en un momento determinado son deficientes en la menopausia. Muchas veces hay que encontrar cuál es el tratamiento adecuado y con un tratamiento continuado suelen mejorar. No obstante, esas lesiones habría, o eso que toda la patología que refieres, tendríamos que evaluarla de nuevo si no está respondiendo al tratamiento que ha prescrito tu ginecólogo habitual. Sí. Es decir, muchas veces no todo es debido al déficit de estrógenos, también puede haber una infección por hongos, puede haber una alteración producida porque tenemos un poquito de prolapso, ya sea de útero o un pequeño cistocele, caída de la vejiga, que deja más expuesta lo que es la mucosa, lo que recubre a la vagina y a la vejiga, y esto pues lógicamente hay que valorarlo por si es necesario algún tratamiento un poco más agresivo o un poco más allá de esas cremas y esas pomadas que se te han prescrito. Vale, pues muchas gracias. Pues muchísimas encantado. gracias a ti por consultarnos, Luisa. Gracias. 11:23, estamos en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón. Pasen a la consulta del doctor Miguel Ángel López, especialista en ginecología, que nos acompaña en esta mañana del 8 de junio. Estamos hablando, entre otras cosas, de los prolapsos genitales. Yo le quería preguntar al doctor, ¿qué importante es, doctor, fortalecer esa pelvis? Hablamos de que esos prolapsos, muchos de ellos se producen después de un embarazo. Si durante el embarazo, mucha gente que pueda estar embarazada, se hace, por ejemplo, que yo lo hice porque me lo indicaste también, tu pilates, es muy bueno para fortalecer esa zona pélvica, ¿verdad? Sí, fundamentalmente en estas patologías lo más importante es la prevención. Es decir, muchas veces llegamos a las situaciones en las que llegamos con la edad por no haber sido precavidos previniéndolas previamente. Ya sea durante el embarazo o después del parto, después de haber pasado el puerperio, que es la época de la cuarentena famosa que todo el mundo habla, pues es necesario un primer escalón de tratamiento rehabilitador. Ese tratamiento rehabilitador se va a basar
en ejercicios que fomenten la fuerza de la musculatura a ese nivel y ejercicios que disminuyan el trabajo de la pared abdominal, los famosos hipopresivos que ahora están tan de moda y que todas las mujeres hablan con mucha frecuencia en la consulta y fuera de la consulta. Estos ejercicios van a hacer que la pared abdominal realice su función olvidada, es decir, disminuya la presión intraabdominal y de esa manera también mejore la disminución o disminuya el peso o la presión que el propio abdomen realiza, o las vísceras pélvicas, sobre el suelo pélvico. Esa prevención importantísima. Además, haremos una clase, un día ya lo hemos hecho varias veces, con una fisioterapeuta para que aprendamos a hacer esos ejercicios para fortalecer el suelo pélvico, que en casa los podemos hacer y nos va a ir muchísimo mejor. Pilar nos llama desde Guadalajara. Buenos días, Pilar. Buenos días. Muy buenos días, señora, cuéntenos. Buenos días, Juli. Quería hablar con el doctor. Díganos. Muy buenas. Pues mire, resulta de que yo suelo beber agua. Vamos, líquido, pero bastante. No puedo decirle, hay veces que me tomo 3 botellas de agua. Y me tomo el Seguril por la mañana, porque me la ha mandado el médico. Y resulta que durante el día orino 3, 4 veces, pero lo que es por la noche es que me estoy levantando continuamente. Pero continuamente orino un poco y al poco tiempo me acuesto y al momento ya estoy otra vez orinando. Bien. Y es que ni descanso. Claro, pero eso quizá tiene alguna relación, así en principio, con lo que me estás contando, con la ingesta, vamos, con el hecho de beber tanto líquido y tener un tratamiento que fomenta el ir al baño a orinar por tus patologías de base. Probablemente tengas hipertensión o alguna enfermedad que hace eso, es que tengas que tomar estos medicamentos. Claro, es un efecto secundario de ellos, pero es un mal menor respecto a la patología que tienes, que es mucho más seria. Evidentemente, a lo mejor el hecho de disminuir la ingesta de líquidos cercana a la hora de acostarte mejoraría mucho el hecho de que no te tuvieras que levantar durante... Yo normalmente a la hora de acostarme no es que tomo, por ejemplo, bebo siempre un poquito de agua con vino y me tomo un vaso, o sea, tampoco es una cantidad enorme. Bueno, pues esa costumbre, por ejemplo, podría suprimirla. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es cierto que ese poco vino que puedas beber sí aumenta o puede fomentar el hecho de que te levantes por la noche para orinar, porque aumenta las ganas de ir al baño, y además de eso, beber agua, pero no beberla, por ejemplo, a partir de las 9 de la noche. No, si por la tarde normalmente yo no bebo agua. No bebes agua, toda... No, por la tarde suelo beber más agua por la mañana. Bien. O sea, hasta después de comer. Luego ya no vuelvo a beber más agua, a lo mejor, hombre, a lo mejor bebo un vaso, pero no bebo más. Bueno, en principio, por lo que me cuentas, tiene que ser una cuestión simplemente de organizar. ¿Puede ser nervioso también? También, lógicamente, todo eso puede influir, todo lo que son... Porque yo suelo ser muy nerviosa y tengo muchas cosas ahora y estoy nerviosa. Sí, bueno, de todos he sabido cuando hemos tenido algún problema, o en los exámenes, o en cuestiones laborales, pues uno va muy... Ya lo sé. Sí, bueno, en circunstancias parecidas, quiero decirte, pues lógicamente se escapa o se aumentan las ganas de ir al baño en poca cantidad. A mí escapárseme normalmente no se me escapa nunca. Además, aguanto muchísimo el orín, porque a lo mejor me orino y estoy comprando cualquier cosa y me voy aguantando hasta que llego a casa. O sea que aguantarme me aguanto y no se me escapa. Habría algunas veces que sí se me escapa, pero como si fuera un orín, como cuando rompes algo cuando vas a dar a luz, que no lo puedes retener. Sí. Pero eso me pasa a lo mejor una vez al mes o una vez cada 15 días. Probablemente tu problema no sea un problema de incontinencia ni de prolapso, por lo que me estás diciendo, sino más bien por las patologías asociadas que tienes y el tipo de medicaciones que estás tomando. Quizá acudir a tu médico de cabecera para que... acudí y me dijo, dice, es para que eso es normal y tal, y yo dije, bueno, pues si tú lo dices, pues vale. No, pero modificar las dosificaciones o los horarios de las tomas, esto a lo mejor podría generar que no tuvieras que levantarte tantas veces por la noche, incluso los alimentos que se toman, que hay algunos alimentos que tienen mayor cantidad de líquidos y que lógicamente también aumentan las ganas de ir al baño. No obstante, yo creo que eso se debe de reevaluar en la consulta y, por hacerte una idea, creo que va más por ahí sin conocer directamente tu caso, lógicamente. Vale, pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Pilar. Y perdone.
Gracias, gracias a ti, muchísimas gracias por habernos llamado. No nos movemos de Guadalajara porque nos vamos hasta Quer, hasta un municipio que está muy cerquita. Y está otra Pilar. Buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien también. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta, Pilar? Pues mira, es que hace más o menos 2 meses me quitaron unos pólipos en la vagina. Sí. Y resulta que me mandaron Primolut. Y hace 2 o 3 días pues dejé de tomarlos y estoy empezando a sangrar. Yo no sé si es debido a haberlo dejado de tomar. Vamos a ver, normalmente, ¿qué edad tienes, Pilar? 54. ¿Y ya no tenías reglas o sí tenías reglas? No, llevaba unos meses sin regla. Unos meses, pero no has llegado a estar un año sin reglas. No. Bueno, normalmente durante esa época en la que estamos empezando a perder las reglas y el ciclo menstrual, se producen reglas irregulares y trastornos en la secreción de las hormonas que producen en muchas ocasiones que nos aparezcan pólipos. Sí. Una vez que quitamos esos pólipos, hemos solucionado el problema orgánico, es decir, el problema que producen ellos, pero no el problema que es consecuencia de la etapa de la vida en la que estás, en la que puede haber alteraciones del ciclo. En muchas ocasiones la progesterona es un tratamiento, que es el Primolut que te estabas tomando, es un tratamiento que regula el ciclo, pero tampoco lo podemos mantener demasiado tiempo. En el caso de que sigas con este problema después de haber dejado el Primolut, hay otros tratamientos que se pueden aplicar para solucionarte los sangrados que refieres. Entonces esto en la consulta habría que reevaluarlo porque tenemos otros tratamientos aparte del Primolut que pueden arreglarte este momento o solucionarte este momento de la vida que estás padeciendo ahora mismo, que se llama perimenopausia y que genera estas irregularidades en el ciclo que te están pasando. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que la consulta del ginecólogo te tarda un montón de meses en mandarte. Entonces, es por eso por lo que he dejado, porque digo, yo creo que con 2 meses que la tome era suficiente. Entonces, ahora hasta que me vuelvan a citar, que entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Hombre, lo normal, supongo que cuando te hicieron sería una histeroscopia, sí. Pues supongo que cuando te lo hicieron en el informe de alta te pondrían cuánto tiempo debías de seguir tomando este tratamiento y es el tiempo que tienes que estar y te pautarían la revisión en función del tiempo que te han puesto el tratamiento. No obstante, si no está bien controlado el tema, pues tu médico de familia evidentemente debería de derivarte de una forma más, no te voy a decir urgente, pero sí preferente, para que te solucionaran el problema. Pues en la sanidad pública, bueno, las cosas funcionan de otra forma, ¿no? Eso es. Ya. Vale. Pues Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Adiós. Un abrazo, un abrazo. Nos vamos hasta Ciudad Real con Ana. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, felicitaciones por tus pequeñas. Ay, muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Que te hemos echado de menos. Yo he preguntado por ti varias veces. Muchas gracias. Pues aquí está el ginecólogo, que fue el primero que me dio la noticia de que venían 2, que me dio un susto. No vamos a decir de muerte porque no se puede morir uno por eso, pero casi. Me quedé más blanca que la cal, como se dice por nuestra tierra. Una sorpresa, sí, es verdad. Pero muy contentos, gracias a Dios, muy contentos. Me alegro, pues. Pues díganos, Ana, díganos. Bueno, pues quisiera consultar con el doctor diciéndole que, bueno, pues a mí se me ha diagnosticado prolapso y cistocele y también, bueno, pues un mioma. Mioma creo que no tiene importancia, me dijeron, que es pequeño, muy pequeño, y últimamente pues me han salido unos bultitos como del tamaño de lo que es los labios internos, unos bultitos redondos del tamaño de una pequeña lenteja, son como esféricos, duros. También me han mirado y dicen que son subserosos, que son esos bultitos, deben ser como grasa. Digo yo, doctor, ¿es así? Sí, bueno, probablemente si tienes un prolapso del útero y de la vejiga, lo que recubre tanto a la vejiga, es decir, las paredes vaginales que recubren a la vejiga y el cuello de la matriz que cae un poco hacia la zona externa, incluso a veces aparece en la zona vulvar y lo notamos y lo tocamos, puede producir una erosión o una alteración a nivel del epitelio, de lo que recubre a la entrada de la vagina. Ese epitelio, esa piel que recubre la entrada de la vagina, tiene una serie de glándulas que por unos tubitos producen las secreciones
adecuadas para que el aparato genital funcione correctamente y esté correcto. Cuando estas glándulas están irritadas continuamente por esas zonas prolaxadas, pues pueden generar una obstrucción de esos tubitos y generar esos nódulos, esos bultitos que te notas. A veces se puede arreglar puncionándolos o drenándolos o simplemente con algún tipo de tratamiento antiséptico o algún tipo de medicación, pero eso lógicamente deberíamos de verlo en consulta. Ya. Mire, con respecto al prolaxo, mire, yo es que estornudar y esto, bueno, es que la verdad es que yo ya fui al médico porque yo me palpaba ahí como una obstrucción y además es que parece que se me vayan a salir los órganos directamente de lo bajo que ya está todo. Que no es que yo tenga un especial interés en que me intervengan, pero digo yo si es necesario. Hombre, si ya incapacita o afecta a tu vida cotidiana, tal y como lo estás refiriendo, evidentemente hay que entrar por soluciones más drásticas y la cirugía te solucionaría bastante el problema. Si realmente se trata de un prolapso ya de un grado importante y un cistocele, como me estás diciendo. Y ya te comentaba antes que son técnicas que dan buenos resultados. Por tanto, nadie nos queremos operar, pero hay veces que es necesario. Sí. La verdad es que me condiciona porque le digo, cuando tengo que salir a un sitio a una hora puntual, a veces yo no hago más que ir al baño, aunque sean unas gotitas, que ya acabo enfadada conmigo misma diciéndome, querida, que no arrancas, porque es que no acabo de salir, voy 5 o 6 veces al baño, y sin embargo, fíjese, algo que me llama mucho la atención, me están haciendo pruebas de fármacos porque tengo mucha intolerancia, incluso alergias, me están haciendo pruebas de antibióticos, y en una de las veces que he ido al hospital, pues me bebí 3 vasos de agua, fíjese, y no hice pis desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, y además sin ganas de ir al baño. ¿Cómo es que bebiendo tanto líquido? Claro, porque estuve sentada todo el tiempo. Digo yo que puede ser... Probablemente por el efecto que hemos comentado al principio del programa, es decir, si tienes caída la matriz, a veces obstruye la uretra, es decir, por donde tiene que salir esa orina, y hace un efecto peso que dificulta el hecho de ir a orinar. Tu vejiga se llena mucho y tú no tienes la sensación imperiosa de orinar porque tienes una obstrucción a nivel de que el útero está o la matriz está impidiendo que tengas esa sensación y está obstruyendo la salida de esa orina. Sí. Doctor, yo cuando me ducho tengo costumbre por hacer observación, porque sabe que cuando vamos a consultas pues nos preguntan, y tengo costumbre, tengo un recipiente, una palanganita pequeña, y hago pis en ella antes de ducharme, y observo que hay motitas como de materia purulenta, y este último día que me he duchado tenía la cantidad de arena roja en la orina, que supongo que sería que se me haya disuelto alguna piedrecilla de la vesícula, puede ser, o del riñón. Bueno, del riñón probablemente podría ser por el éxtasis, es decir, por la cantidad de orina que estás acumulando, y los periodos que estás dejando sin orinar, que bueno, pues determinadas sustancias de la orina pueden cristalizar y formar pequeñas piedrecitas. Pero también algo importante es que hay una mayor incidencia por el remanso de orina que queda en la vejiga de infecciones urinarias. Entonces, lógicamente eso sí tiene un cierto riesgo y hay que diagnosticarlo a tiempo para que esas infecciones no se nos extiendan al riñón o nos puedan dar problemas o secuelas de mayor importancia. Por tanto, no lo dejes y acude a la consulta. Ana. Pero bueno, espero que ahora pongan en pantalla su teléfono para poder contactar personalmente con usted. Por supuesto, lo ponemos todo el tiempo, el teléfono de la clínica del Instituto Médico Integral, que ahora está dentro del grupo HM, ¿vale? Muy bien, gracias doctor, y gracias a ti, querida. Gracias a usted, doña Ana, un besazo, igualmente, feliz día para usted, feliz día. Nos vamos ahora hasta Madridejos con Luisa. Muy buenos días, Luisa. Luisa. Buenos días. Muy buenos días. ¿A que tenemos Buenos días, gracias por vuestro programa. Gracias a usted, pero te voy a pedir una cosa, Luisa, que baje un poquito el volumen de la tele, que así nos oímos mejor. Vale. Ahí estamos. Gracias a usted, por supuesto, lo primero. Y aquí tiene su consulta para preguntar lo que usted quiera. Díganos. Pues mira, quería preguntar al doctor que yo, a ver lo que me entran ganas durante el día, por la noche no, me entran ganas de orinar y no me lo puedo contener, y a lo mejor me pilla por ahí en la calle o fuera, me tengo que sentar o acacharme así porque nada, que me meo. ¿Qué edad tienes? Y tengo 44 años. ¿Y tienes hijos?
Tienes hijos, ¿no? ¿Diste a luz por vía natural? Sí. Hombre, normalmente, por lo que me refieres, puede haber un componente que llamamos los especialistas mixto. Es decir, que tengas lo que es la urgencia miccional, es decir, ganas imperiosas de ir al baño y que no puedes contener, y probablemente un cierto componente de cistocele o de caída de la vejiga que ha hecho que el esfínter, lo que retiene la orina de la vejiga, sea un poquito vago y no retenga bien la orina. Entonces, las dos cosas juntas son las que probablemente te estén dando el problema. Para el tema de la urgencia hay medicaciones muy útiles, alguna ya ha salido aquí en alguna de las preguntas que han hecho algunas de las mujeres que han llamado, y respecto al componente de esfuerzo, pues lógicamente eso habría que valorar si es necesario algún tipo de tratamiento adicional al medicamentoso, es decir, tratamientos quirúrgicos o de rehabilitación o cualquier otra índole. Sí. Luisa. Le iba a preguntar otra cosa. A mí me operaron ahora en marzo de un mioma que tenía dentro del útero y me lo han quitado, pero esto ya me viene de antes. Y también quería preguntarte, a ver si, porque tomo medicación, soy alérgica y tengo la histamina mal, que no me la regulan, y me tengo que tomar todos los días 2 pastillas. ¿Y qué es lo que tomas? Me tomo el Telfast 180. Bien. Entonces quería saber si lo que me estoy tomando para la alergia a estas pastillas me está repercutiendo también para eso, lo que me pasa con la incontinencia de la orina. Hombre, en principio esas medicaciones, más el proceso alérgico en sí que la propia medicación, y lo que refieres ya es suficiente motivo como para que aquejes lo que estás refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, el que tuvieras o no tuvieras un mioma no nos va a afectar, porque si te lo quitaron, probablemente, como dices que estaba dentro del útero, pues supongo que sería también por histeroscopia, con una cámara de televisión y un tubito, entraron dentro del útero y te lo quitaron. Y esto no tiene nada que ver con el tema de la incontinencia. Respecto a determinadas medicaciones que pueden generar incontinencia, diuréticos, determinados antihistamínicos, bien, sí, pero no son causas que tengan tanta importancia respecto a lo que me estás refiriendo de incontinencias de urgencia o de que tienes que ponerte en determinadas posiciones para retener y que no se te escape el pis. Eso va más en la línea de incontinencia unida de esfuerzo por un cierto prolapso de la vejiga y por probablemente alteraciones a nivel de lo que es la contracción vesical, que es generada, es lo que se llama urgencia miccional, por determinados irritantes de lo que es la mucosa, lo que hay por dentro de la vejiga, y todo eso pues tiene soluciones con medicación. Entonces me aconseja de que, porque no he ido al médico, no se lo he comentado, me aconseja de que vaya y se lo comente. Sí, claro. A ver que si me pone algún tratamiento. Claro que sí, en principio, tal y como me estás refiriendo, lo suyo es que acudieras al especialista en ginecología o en urología para que valorara el problema que tienes, porque eres una mujer muy joven. Sí. Pues Luisa, no lo dejes, no lo dejes. Vale, no lo voy a dejar. No lo dejes, cariño. Venga. Gracias. Muchas gracias. Un beso muy adiós. grande. Muchas gracias. A Madridejo. 11:43 minutos. Estamos en directo en Castilla-La Mancha, en El Corazón. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel López del Instituto Médico Integral. Y vamos a poner el número de teléfono que nos lo han pedido ya muchas espectadoras para que ustedes puedan apuntarlo y puedan acudir también a la consulta del doctor. Hablábamos de esas pérdidas de orina, hablábamos también del aumento incluso o la sensación o las ganas de hacer pis, y también incluso hemos notado también, hemos hablado de síntomas de estreñimiento que también se pueden producir. Hay varios síntomas asociados que pueden confundir la patología de un prolapso genital, doctor. Sí, bueno, vamos a ver, en primer lugar, antes de diagnosticar o poner la etiqueta de prolapso genital, es necesario ver cuál es la funcionalidad de los órganos que ocupan la pelvis. Evidentemente son cosas que se pueden solapar. Mujeres que tienen un prolapso de recto pueden tener problemas en el ámbito de la deposición, es decir, ser estreñidas, pero no todas las mujeres que tienen estreñimiento evidentemente tienen un prolapso de los órganos genitales ni del recto. Por tanto, la valoración previa de patologías que pueden dar estos problemas es muy importante de cara a
hacer un tratamiento adecuado. Por ejemplo, tener una dieta rica en fibra, hacer ejercicio y beber suficiente líquido, cosa que muy pocas veces hacéis la mayoría de las mujeres, eso fomenta que el hábito intestinal sea el adecuado, es decir, vayamos al baño de una forma correcta. Y antes de estar pensando en que tenemos un prolapso rectal o un prolapso genital. Si todo esto lo descartamos, pues lógicamente habrá que acudir al especialista en ginecología que nos haga una valoración del suelo pélvico y un diagnóstico precoz de aquellas alteraciones que nos pueden estar generando estos problemas. Estamos hablando de la necesidad de beber líquidos, que como bien dices es una asignatura pendiente de muchas mujeres y de muchos hombres. Sí. Nos olvidamos de beber agua. Incluso cuando llegan en verano, llega la estación estival, pues seguimos renunciando a beber agua porque si no tenemos sed y ahora estamos acostumbrados a vivir en lugares con aire acondicionado y entonces tenemos menos sed. ¿Cuánta cantidad, insistimos, de agua tenemos que beber? Hombre, normalmente depende de la edad del paciente, de las características físicas, de lo que se llama su índice de masa corporal. Como término medio, en torno a unos 2 litros diarios en líquidos es suficiente. Y los líquidos no son solamente el agua, sino todos aquellos alimentos que llevan hortalizas o determinadas alimentaciones que llevan una cantidad de líquido que ya nos está aportando ese mínimo que precisamos para tener una hidratación adecuada, ¿no? Miguel Ángel, hemos hablado de qué es el prolapso genital, qué síntomas tiene, cómo prevenirlo, pero ¿qué puede pasar si nosotros no prestamos atención a ese prolapso genital y lo dejamos ahí estar? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué consecuencias puede tener? Hombre, pues con los años, evidentemente, lo que va ocurriendo por efecto de la propia fisiología femenina, que empieza a haber una alteración ya en la secreción hormonal, que estos epitelios cada vez, en lo que es la vagina, cada vez se vaya haciendo más débil y como no hemos trabajado la musculatura que apoya a esta vagina en la contención de los órganos, pues evidentemente cada vez se elongue más esa vagina, se prolaxen más los órganos y las correcciones quirúrgicas o las rehabilitaciones previas sean más dificultosas porque el estadio o el estado en el que se encuentra el proceso sea cada vez menos subsidiario de mejorar todo aquello que podíamos haberlo conseguido si hubiéramos empezado antes. Con lo cual, en cuanto empezamos a notar cualquiera de los síntomas de los que hemos hablado aquí en nuestra consulta, es preferible acudir siempre al especialista. Tengan ustedes la edad que tengan, ¿verdad que sí? Eso es. Y además, nunca ir con una actitud ni vergonzante, ni de pensar que es algo que no tiene ningún problema. Sobre todo, las mujeres de más de 60 años piensan que orinarse forma parte de su vida porque han dado a luz y es algo normal porque lo han oído de sus madres y de sus abuelas. Y eso no es así. Es decir, hay soluciones y cuanto antes las atajemos o las llevemos a cabo, pues evidentemente menos serán los problemas que tengamos. Hay que evitar, por supuesto, llegar a la cirugía si se puede, pero si es necesario llegar a la cirugía tampoco pasa nada. Porque mucha gente a lo mejor le puede asustar cuando hablamos de la malla. ¿Esa malla se nota? ¿Esa malla va a tener algún efecto secundario? Normalmente, actualmente tenemos profesionales que están especializados específicamente en el suelo pélvico, que han tenido una curva de aprendizaje de unos años hasta ahora muy adecuada y que cada vez suelen dar menos problemas el hecho de portar una malla. Una malla no tiene por qué notarse. No solamente no se nota, sino que además llega un momento que el organismo la asimila como parte normal de su anatomía. ¿Por qué? Porque están preparadas para eso, para ser asimiladas por el organismo. También es cierto que en unos porcentajes muy pequeños de casos puede generarse un rechazo de esas mallas, pero estamos hablando de casos muy aislados siempre y cuando la técnica quirúrgica haya sido correcta y la indicación del procedimiento haya sido también el adecuado. Nos vamos a ir hasta Alhambra, en Ciudad Real. ¿Te parece, Miguel Ángel? Un pueblo además más bonito. Es chiquitico, pero es un pueblo fabuloso. Jacinta, buenos días. Buenos días. Con esa fuentecilla que tienen ustedes allí, a la entrada del pueblo. Sí. Allí he estado yo haciendo una conexión en directo de un programa que hacíamos Castilla-La Mancha en vivo y nunca lo olvidaré, esa tarde. Sí. Cuéntanos, Jacinta. Mire, soy una señora que tengo 63 años, pero a partir de los 42 tuve una niña, se desarrolló un mioma y entonces con el embarazo de la niña y el mioma, la vejiga se me desplazó.
A los 2 años de eso me operaron, me quitaron el mioma, me quitaron también lo que es la matriz y me operaron de vejiga. Pero a los 3 meses o por ahí volví otra vez a lo mismo. Bueno, probablemente por lo que me estás refiriendo es que las cirugías que se te han realizado no han llegado a solucionarte tu problema de incontinencia. En muchas ocasiones la propia calidad del tejido que hay que utilizar para solventar esa incontinencia o ese prolapso ha ido con el tiempo degenerando y perdiendo elasticidad, y eso genera que después de quitar el útero, a pesar de que utilicemos mecanismos con determinados ligamentos que hay en la pelvis para sostener esos órganos, esa elasticidad perdida hace que no mejoren los resultados o que vuelva a producirse el mismo problema por el que se te operó. Bueno, en este caso no, porque se te operó por el mioma, pero evidentemente también tenías ese problema asociado que se te intentó solucionar con alguna de las múltiples técnicas quirúrgicas que tenemos en estas situaciones. Bien, en este caso habría que reevaluarte y probablemente serías una candidata a determinadas técnicas como las que hemos estado hablando aquí, o utilización de mallas o situaciones parecidas a esto. Cuéntame. Sí, pues mire, es que luego hace 4 o 5 años fui al médico porque digo, esto no puede ser de estar siempre llevando protección y siempre vas como vas. Y entonces me dijeron, me enteré yo eso de la malla, porque una ya no me acuerdo. ¿Quién fuera? Que había una operación con la malla y me dijeron que no. Que lo sentí en televisión, y me dijeron que no, y me mandaron el Sevicavi de 10. Bien, sí, lo que la estoy tomando, pero es igual que si no me tomara nada. Vale, porque probablemente tu problema va más asociado que a una vejiga, a una urgencia miccional, a una vejiga que es muy activa a los estímulos neurológicos, es más bien debido a esa caída que tienes de determinadas zonas del suelo pélvico. Entonces probablemente debes de ser reevaluada por parte de un ginecólogo en una unidad, si es posible, porque ya estás operada, que esté dedicada específicamente a estos problemas, que se llaman unidades de suelo pélvico, y allí se te valore cuál es la técnica más adecuada en tu caso en función de los hallazgos, lo que cuentas y la exploración que se realice. Sí, mire, le voy a hacer otra pregunta. Sí, díganos. A mi marido la han operado el 29 de enero. La han operado de vejiga, es un enfermo de alto riesgo porque tiene el oxígeno las 24 horas, corazón, tiene de todo. Entonces, se le ha presentado un tumor sangrante y como han podido, la han operado. Pero ahora le están poniendo la quimio. Nos dijeron que era un tumor de alto riesgo. Sí. Pero eso es en lo que estamos, que ahora quieren pasar otra vez a ver, no ya a operar, a ver, porque creen que ya se ha reproducido, porque nos dijeron que eso se reproduciría. Hombre, si me estás ahora estamos con ese miedo de que, claro, si tienen que operar no pueden dormirlo. Claro, pero eso mira, vamos a ver, normalmente depende del efecto beneficio y riesgo que debamos de correr en la patología que tiene tu marido. Yo no soy especialista en urología, yo soy ginecólogo y me dedico sobre todo al ámbito de las patologías femeninas. Pero lógicamente en el ámbito de la urología, si él tiene un tumor maligno o ha tenido un tumor por lo que más o menos deduzco, por lo que me estás diciendo, que ha precisado quimioterapia y tal, pues está en ello, pues lógicamente en primer lugar habrá que terminar el tratamiento si no ha terminado los ciclos y después será reevaluado por el oncólogo para ver si precisa algún tipo de tratamiento quirúrgico adicional. También te digo que evidentemente, como en todo en esta vida, hay que valorar el riesgo y el beneficio en función de las patologías preexistentes que tenga, porque claro, la cirugía no es la panacea de todo y por otra parte puede ser perjudicial para él meternos en una cirugía de la que luego no pueda salir. Es decir, que lógicamente todo eso tendrá que evaluarse muy despacito por parte de los anestesistas y de los médicos que le llevan las patologías que tiene de base. Sí, pero es que eso es lo que le estoy diciendo. Todos los médicos dicen que no, y uno en Ciudad Real se atrevió. Pero después de meterse no lo durmieron porque no hicieron nada más que dormirle lo que le iban a hacer. Y ahora de momento estamos en lo mismo. Y es que nos dicen siempre todos que no se puede dormir a este señor. Bueno, eso...
tendréis que hablarlo despacio con los profesionales que os están atendiendo y evaluar, ya te estoy diciendo, el riesgo-beneficio respecto a que, bueno, porque también tienes que ver la otra parte de la moneda, que se le opere y no aguante o no resista la intervención quirúrgica, ¿no? Hay que valorarlo, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí. Amiga, pues hay que hacer una segunda consulta porque, claro, eso ya tiene que ser el especialista el que finalmente tome la determinación. Muchísimas gracias, Ana. De acuerdo, bueno, espero que ahora pongan en pantalla su teléfono para poder contactar personalmente con nosotros. Por supuesto, lo ponemos todo el tiempo el teléfono de la clínica del Instituto Médico Integral que ahora está dentro del grupo HM, ¿vale? Muy bien, gracias doctor y gracias a ti, querida. Gracias a usted, doña Ana, un besazo, igualmente, feliz día para usted, feliz día. Nos vamos ahora hasta Madridejos con Luisa. Muy buenos días, Luisa. Luisa. Buenos días. Muy buenos días. ¿A que tenemos Buenos días, gracias por vuestro programa. Gracias a usted, pero te le voy a pedir una cosa, Luisa, que baje un poquito el volumen de la tele, que así nos oímos mejor. Vale. Ahí estamos. Gracias a usted, por supuesto, lo primero. Y aquí tiene su consulta para preguntar lo que usted quiera. Díganos. Pues mira, quería preguntar al doctor que yo, a ver lo que me entran ganas durante el día, por la noche no, me entran ganas de orinar y no me lo puedo contener y a lo mejor me pilla por ahí en la calle o fuera, me tengo que sentar o acacharme así porque nada, que me meo. ¿Qué edad tienes? Y tengo 44 años. ¿Y tienes hijos? Tienes hijos, ¿no? ¿Diste salud por vía natural? Sí. Hombre, normalmente, por lo que me refieres, puede haber un componente que llamamos los especialistas mixto. Es decir, que tengas lo que es la urgencia miccional, es decir, ganas imperiosas de ir al baño y que no puedes contener, y probablemente un cierto componente de cistocele o de caída de la vejiga que ha hecho que el esfínter, lo que retiene la orina de la vejiga, sea un poquito vago y no retenga bien la orina. Entonces, las dos cosas juntas son las que probablemente te estén dando el problema. Para el tema de la urgencia hay medicaciones muy útiles, alguna ya ha salido aquí en alguna de las preguntas que han hecho algunas de las mujeres que han llamado, y respecto al componente de esfuerzo, pues lógicamente eso habría que valorar si es necesario algún tipo de tratamiento adicional al medicamentoso, es decir, tratamientos quirúrgicos o de rehabilitación o cualquier otra índole. Sí. Luisa. Le iba a preguntar otra cosa. A mí me operaron ahora en marzo de un mioma que tenía dentro del útero y me la han quitado, pero esto ya me viene de antes. Y también quería preguntarte, a ver si, porque tomo medicación, soy alérgica y tengo la histamina mal, que no me la regulan, y me tengo que tomar todos los días 2 pastillas. ¿Y qué es lo que tomas? Me tomo el Telfast 180. Bien. Entonces quería saber si lo que me estoy tomando para la alergia a estas pastillas me está repercutiendo también para eso, lo que me pasa con la incontinencia de la orina. Hombre, en principio esas medicaciones, más el proceso alérgico en sí que la propia medicación, y lo que refieres ya es suficiente motivo como para que aquejes lo que estás refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, el que tuvieras o no tuvieras un mioma no nos va a afectar, porque si te lo quitaron, probablemente, como dices que estaba dentro del útero, pues supongo que sería también por histeroscopia, con una cámara de televisión y un tubito, entraron dentro del útero y te lo quitaron. Y esto no tiene nada que ver con el tema de la incontinencia. Respecto a determinadas medicaciones que pueden generar incontinencia, diuréticos, determinados antihistamínicos, bien, sí, pero no son causas que tengan tanta importancia respecto a lo que me está refiriendo de incontinencias de urgencia o de que tienes que ponerte en determinadas posiciones para retener y que no se te escape el pis. Eso va más en la línea de incontinencia unida de esfuerzo por un cierto prolapso de la vejiga y por probablemente alteraciones a nivel de lo que es la contracción vesical, que es generada, es lo que se llama urgencia miccional, por determinados irritantes de lo que es la mucosa, lo que hay por dentro de la vejiga, y todo eso pues tiene soluciones con medicación. Entonces me aconseja de que, porque no he ido al médico, no
no se lo he comentado. Me aconseja de que vaya y se lo comente. Sí, a claro. ver que si me pone algún tratamiento. Claro que sí. En principio, tal y como me estás refiriendo, lo suyo es que acudieras al especialista en ginecología o en urología para que valorara el problema que tienes, porque eres una mujer muy joven. Sí. Pues Luisa, Vale. no lo dejes, no lo dejes. Vale, no lo voy a dejar. No lo dejes, cariño. Venga. Gracias. Muchas gracias. Un beso Venga, muy adiós. grande. Muchas gracias. A Madrid dejo. Son 11:43 minutos, estamos en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel López del Instituto Médico Integral. Y vamos a poner el número de teléfono que nos lo han pedido ya muchas espectadoras para que ustedes puedan apuntarlo y puedan acudir también a la consulta del doctor. Hablábamos de esas pérdidas de orina, hablábamos también del aumento incluso o la sensación o las ganas de hacer pis y también incluso hemos notado también, hemos hablado de síntomas de estreñimiento que también se pueden producir. Hay varios síntomas asociados que pueden confundir la patología de un prolapso genital, doctor. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, antes de diagnosticar o poner la etiqueta de prolapso genital, es necesario ver cuál es la funcionalidad de los órganos que ocupan la pelvis. Evidentemente son cosas que se pueden solapar. Mujeres que tienen un prolapso de recto pueden tener problemas en el ámbito de la deposición, es decir, ser estreñidas, pero no todas las mujeres que tienen estreñimiento evidentemente tienen un prolapso de los órganos genitales ni del recto. Por tanto, la valoración previa de patologías que pueden dar estos problemas es muy importante de cara a hacer un tratamiento adecuado. Por ejemplo, tener una dieta rica en fibra, hacer ejercicio y beber suficiente líquido, cosa que muy pocas veces hacéis la mayoría de las mujeres, eso fomenta que el hábito intestinal sea el adecuado, es decir, vayamos al baño de una forma correcta. Y antes de estar pensando en que tenemos un prolapso rectal o un prolapso genital. Si todo esto lo descartamos, pues lógicamente habrá que acudir al especialista en ginecología que nos haga una valoración del suelo pélvico y un diagnóstico precoz de aquellas alteraciones que nos pueden estar generando estos problemas. Estamos hablando de la necesidad de beber líquidos, que como bien dices es una asignatura pendiente de muchas mujeres y de muchos hombres. Sí. Nos olvidamos de beber agua. Incluso cuando llegan en verano, llega la estación estival, pues seguimos renunciando a beber agua porque si no tenemos sed y ahora estamos acostumbrados a vivir en lugares con aire acondicionado, claro, y entonces tenemos menos sed. ¿Cuánta cantidad, insistimos, de agua tenemos que beber? Hombre, normalmente depende de la edad del paciente, de las características físicas, de lo que se llama su índice de masa corporal. Como término medio, en torno a unos 2 litros diarios en líquidos es suficiente. Y los líquidos no son solamente el agua, sino todos aquellos alimentos que llevan hortalizas o determinadas alimentaciones que llevan una cantidad de líquido que ya nos está aportando ese mínimo que precisamos para tener una hidratación adecuada, ¿no? Miguel Ángel, hemos hablado de qué es el prolapso genital, qué síntomas tiene, cómo prevenirlo, pero ¿qué puede pasar si nosotros no prestamos atención a ese prolapso genital y lo dejamos ahí estar? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué consecuencias puede tener? Hombre, pues con los años, evidentemente, lo que va ocurriendo por efecto de la propia fisiología femenina, que empieza a haber una alteración ya en la secreción hormonal, que estos epitelios cada vez, en lo que es la vagina, cada vez se vaya haciendo más débil y como no hemos trabajado la musculatura que apoya a esta vagina en la contención de los órganos, pues evidentemente cada vez se elongue más esa vagina, se prolapsen más los órganos y las correcciones quirúrgicas o las rehabilitaciones previas sean más dificultosas porque el estadio o el estado en el que se encuentra el proceso sea cada vez menos subsidiario de mejorar todo aquello que podíamos haberlo conseguido si hubiéramos empezado antes. Con lo cual, en cuanto empezamos a notar cualquiera de los síntomas de los que hemos hablado aquí en nuestra consulta, es preferible acudir siempre al especialista. Tengan ustedes la edad que tengan, ¿verdad que sí? Eso es. Y además, nunca ir con una actitud ni vergonzante, ni de pensar que es algo que no tiene ningún problema. Sobre todo, las mujeres de más de 60 años piensan que orinarse forma parte de su vida porque han dado a luz y es algo normal porque lo han oído de sus madres y de sus abuelas. Y eso no es así. Es decir, hay soluciones y cuanto antes las atajemos o las llevemos a cabo, pues evidentemente menos serán los problemas que tengamos.
Hay que evitar, por supuesto, llegar a la cirugía si se puede, pero si es necesario llegar a la cirugía, tampoco pasa nada. Porque mucha gente a lo mejor le puede asustar cuando hablamos de la malla. ¿Esa malla se nota? ¿Esa malla va a tener algún efecto secundario? Normalmente, actualmente tenemos profesionales que están especializados específicamente en el suelo pélvico, que han tenido una curva de aprendizaje de unos años hasta ahora muy adecuada y que cada vez suelen dar menos problemas el hecho de portar una malla. Una malla no tiene por qué notarse. No solamente no se nota, sino que además llega un momento que el organismo la asimila como parte normal de su anatomía. ¿Por qué? Porque están preparadas para eso, para ser asimiladas por el organismo. También es cierto que en unos porcentajes muy pequeños de casos puede generarse un rechazo de esas mallas, pero estamos hablando de casos muy aislados siempre y cuando la técnica quirúrgica haya sido correcta y la indicación del procedimiento haya sido también el adecuado. Nos vamos a ir hasta Alhambra, en Ciudad Real. ¿Te parece, Miguel Ángel? Un pueblo además más bonito. Es chiquitico, pero es un pueblo fabuloso. Jacinta, buenos días. Buenos días. Con esa fuentecilla que tienen ustedes allí, a la entrada del pueblo. Sí. Allí he estado yo haciendo una conexión en directo de un programa que hacíamos Castilla-La Mancha en vivo y nunca lo olvidaré, esa tarde. Sí. Cuéntanos, Jacinta. Mire, soy una señora que tengo 63 años, pero a partir de los 42 tuve una niña, se desarrolló un mioma y entonces con el embarazo de la niña y el mioma, la vejiga se me desplazó. A los 2 años de eso me operaron, me quitaron el mioma, me quitaron también lo que es la matriz y me operaron de vejiga. Pero a los 3 meses o por ahí volví otra vez a lo mismo. Bueno, probablemente por lo que me estás refiriendo es que las cirugías que se te han realizado no han llegado a solucionarte tu problema de incontinencia. En muchas ocasiones la propia calidad del tejido que hay que utilizar para solventar esa incontinencia o ese prolapso ha ido con el tiempo degenerando y perdiendo elasticidad, y eso genera que después de quitar el útero, a pesar de que utilicemos mecanismos con determinados ligamentos que hay en la pelvis para sostener esos órganos, esa elasticidad pedida hace que no mejoren los resultados o que vuelva a producirse el mismo problema por el que se te operó. Bueno, en este caso no, porque se te operó por el mioma, pero evidentemente también tenías ese problema asociado que se te intentó solucionar con alguna de las múltiples técnicas quirúrgicas que tenemos en estas situaciones. Bien, en este caso habría que reevaluarte y probablemente serías una candidata a determinadas técnicas como las que hemos estado hablando aquí, o utilización de mallas o situaciones parecidas a esto. Cuéntame. Sí, pues mire, es que luego hace 4 o 5 años fui al médico porque digo, esto no puede ser de estar siempre llevando protección y siempre vas como vas. Y entonces me dijeron, me enteré eso de la malla, porque una ya no me acuerdo. ¿Quién fuera? Que había una operación con la malla y me dijeron que no. Que lo sentí en televisión, y me dijeron que no, y me mandaron el Sevicavi de 10. Bien, sí, lo que... la estoy tomando, pero es igual que si no me tomara nada. Bueno, porque probablemente tu problema va más asociado que a una vejiga, a una urgencia miccional, a una vejiga que es muy activa a los estímulos neurológicos, es más bien debido a esa caída que tienes de determinadas zonas del suelo pélvico. Entonces probablemente debes de ser reevaluada por parte de un ginecólogo en una unidad, si es posible, porque ya estás operada, que esté dedicada específicamente a estos problemas, que se llaman unidades de suelo pélvico, y allí se te valore cuál es la técnica más adecuada en tu caso en función de los hallazgos, lo que cuentas y la exploración que se realice. Sí, mire, le voy a hacer otra pregunta. Sí, díganos. A mi marido la han operado el 29 de enero. La han operado de vejiga, es un enfermo de alto riesgo porque tiene el oxígeno las 24 horas, corazón, tiene de todo. Entonces se le ha presentado un tumor sangrante y como han podido la han operado. Pero ahora están poniendo la quimio. Nos dijeron que era un tumor de alto riesgo. Sí. Pero eso es en lo que estamos, que ahora quieren pasar otra vez a ver, no ya a operar, a ver, porque creen que ya se ha reproducido, porque nos dijeron que eso se reproduciría.
Hombre, si me estás ahora hablando... estamos con ese miedo de que, claro, si tienen que operar no pueden dormirlo. Claro, pero eso mira, vamos a ver, normalmente depende del el efecto beneficio y riesgo que debamos de correr en la patología que tiene tu marido. Yo no soy especialista en urología, yo soy ginecólogo y me dedico sobre todo al ámbito de las patologías femeninas. Pero lógicamente en el ámbito de la urología, si él tiene un tumor maligno o ha tenido un tumor por lo que más o menos deduzco, por lo que me estás diciendo, que ha precisado quimioterapia y tal, está en ello, pues lógicamente en primer lugar habrá que terminar el tratamiento si no ha terminado los ciclos y después será reevaluado por el oncólogo para ver si precisa algún tipo de tratamiento quirúrgico adicional. También te digo que evidentemente, como en todo en esta vida, hay que valorar el riesgo y el beneficio en función de las patologías preexistentes que tenga, porque claro, la cirugía no es la panacea de todo y por otra parte puede ser perjudicial para él meternos en una cirugía de la que luego no pueda salir. Es decir, que lógicamente todo eso tendrá que evaluarse muy despacito por parte de los anestesistas y de los médicos que le llevan las patologías que tiene de base. Sí, pero es que eso es lo que le estoy diciendo. Todos los médicos dicen que no y uno en Ciudad Real se atrevió. Pero después de meterse no lo durmieron porque no hicieron nada más que dormirle lo que le iban a hacer. Y ahora de momento estamos en lo mismo. Y es que nos dicen siempre todos que no se puede dormir este señor. Bueno, eso tendréis que hablarlo despacio con los profesionales que os están atendiendo y evaluar, ya te estoy diciendo, el riesgo-beneficio respecto a que, bueno, porque también tienes que ver la otra parte de la moneda, que se le opere y no aguante o no resista la intervención quirúrgica, ¿no? Hay que valorarlo.